Últimas noticias. Y hoy va a ser pertinente y también aplicable para nosotros. ¿De qué estoy hablando? Del primer ministro de Jamaica y del secretario de Estado de los EEU. Acaban de exponer esta tiranía. Acaban de soltar la sopa, como solemos decir. Y esto debería ser un llamado de atención para el pueblo profeso de Dios, los adventistas del séptimo día, así como para aquellos de ustedes en el mundo. Es hora de un evangelismo agresivo y efectivo. Es hora de iluminar a aquellos que son nuestros vecinos, en el trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad. Porque la crisis de las edades está justo sobre nosotros. Y así como hoy es el día de preparación, debemos ser encontrados hablando sobre la preparación. De hecho, por la gracia de Dios, ser encontrados preparados. Y por su gracia, preparando a otros. Antes de entrar en eso, quiero comenzar con una declaración real que establece el escenario para esta presentación. Dice a la derecha de su pantalla: el impulso de salvar a la humanidad es casi siempre solo una falsa cara del impulso de gobernarla. ¡Qué declaración! En la parte superior izquierda de su pantalla dice: el hombre más peligroso. Para cualquier gobierno, es el hombre que es capaz de pensar por sí mismo, sin considerar las supersticiones y tabúes prevalecientes. Casi inevitablemente, casi seguramente, llega a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto. El gobierno está loco. El gobierno bajo el cual él vive es intolerable. Amigos, entremos directamente en el tema porque se nos dice que debemos pasar una hora reflexiva cada día en contemplación de la vida de Jesucristo y que debemos contemplar y meditar sobre las escenas finales. Bueno, una de esas escenas finales del ministerio terrenal de Cristo se encuentra en el capítulo 20 de Lucas. Y miren cuidadosamente el versículo 19 hasta el versículo 21. Antes de que la iglesia y el Estado se unieran para capturar a Jesús, literalmente destruyeron la libertad de expresión de Cristo, la libertad de movimiento, y luego crucificaron a Cristo. Después de procesarlo, la Biblia dice que pusieron espías en su camino, y los espías en realidad llevaban un camuflaje particular. En Lucas 20, versículo 20, y vigilaban a Jesús, y le enviaron espías que se fingieran hombres justos para poder atraparlo en alguna palabra, para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. ¿Gobernador? ¿Te refieres a Pilato, el gobernador romano? Entonces, ¿qué pasó primero? Espías lo vigilaban. Pero fíjense que los espías se hacen pasar por hombres justos. Fingir significa actuar como hombres justos, pero son injustos. Fingir significa actuar como si fueran por el bien de la sociedad y sus civiles, pero es lo contrario. Son tiranos. Y por eso esta declaración en la pantalla es tan importante. La urgencia de salvar a la humanidad es casi siempre solo una falsa fachada para el deseo de gobernarla. Dijeron que debemos deshacernos de Cristo para preservar nuestra nación. Juan capítulo 11, versículo 47 al versículo 53. Pero eran impostores. Vamos a ello, amigos. ¿Qué pasa en Jamaica? Este es el primer ministro Andrew Holness. Hizo esta declaración hace unos días, aproximadamente una semana, hace unos 10 días o así, y estaba esperando el momento para abordarlo. Pero siempre es mejor esperar, porque si lo hubiera hecho antes, no podría colaborar y corroborar lo que fue declarado por el secretario de Estado aquí en América. Andrew Holderness
dice que tenemos la tecnología para rastrear. La tecnología rastrea e identifica propietarios de sitios y páginas en redes sociales. Aquí está. Una persona joven hizo una publicación en redes sociales. Eso rayaba en ser difamatorio. Probablemente calumnioso. La persona estaba atrapada y su identidad fue descubierta. ¿De qué manera atraparon a la persona? ¿Cómo interrogaron a la persona? ¿Cómo pudieron identificar quién era la persona? Estas cosas deben despertarnos. Espera hasta que avance más en esta lección. Clip 2. Continuó diciendo que después de rastrear a la persona, descubrir la identidad de la persona, se dieron cuenta de que era un sistema, una organización política que estaba utilizando a esa persona. Aquí está. Clip 2. En resumen, la persona fue incitada a hacer esto por otra organización política. ¿Lo viste? La duda es, ¿cómo lo descubrieron ellos? ¿Realmente hicieron un seguimiento y luego, una vez que identificaron quién era la persona, llamaron a la persona? ¿Le enviaron un mensaje de texto a la persona? ¿Le enviaron un correo? Creo que hicieron más que eso. Porque para que ellos extrajeran tal información, debieron haber infundido miedo en la mente y el corazón de ese individuo al hacerle una visita personal, cara a cara, interrogando a la persona en persona. Así que ahora podían identificar el domicilio de la persona. Aquí está, amigos. ¿Podemos ver lo que viene? Y continuó diciendo que estamos rastreando varios otros casos porque estas personas en las redes sociales están publicando información que, según él, entre comillas, raya en la difamación. Escucha lo que dice. Y hemos estado rastreando varios de estos casos donde ves algunos posts que rayan en la difamación o calumnia. ¿Cómo se mantendrá eso legalmente? Que un post raya en la difamación. ¿Difamación? ¿Cómo sostener eso en juicio? Hasta donde entiendo, para obtener una condena, realmente procesar a alguien, veredicto, debe haber pruebas que demuestren más allá de una duda razonable. ¿Fui claro? ¿Te quedó claro? No es algo que borde la difamación. Aquí está él. Y luego el primer ministro continuó diciendo, tenemos la capacidad de identificar a las personas detrás de diferentes cuentas. Y cuando profundizas, que tenemos la capacidad de hacerlo y de descubrir a las personas detrás de estas cuentas, algunos siendo reclutados para hacer esto. Ahora, imagina que este es un país en desarrollo. Jamaica es un país del tercer mundo. Es claro. Así que, ya que Jamaica tiene esta tecnología, en realidad pueden identificar quién está detrás de la publicación a ese sitio. Y luego pueden venir a visitarte. Piénsalo. Piénsalo. Entonces, ¿qué está realmente disponible en las naciones desarrolladas? Países del primer mundo. Los Estados Unidos de América, Canadá, el Reino Unido, Europa. Piénsalo. Si un país del tercer mundo tiene esta tecnología, y es muy interesante que puedan hacer esta investigación y encontrar a las personas detrás de las páginas de redes sociales, y sin embargo, no pueden encontrar a estos supuestos terroristas. ¿Quiénes también usan las redes sociales? Deja que asimilemos esto. Siempre digo que son dos cosas.
o el gobierno no puede o no quiere. Pero te das cuenta que una vez que su resultado final se ve amenazado, te muestran que pueden. ¿Por qué? Nos dicen seguir el dinero. ¿Podría ser que hay donantes para su campaña? ¿Podría ser el primer ministro? En realidad está en los bolsillos de algunas personas que son élite. Aquellos que tienen fondos abundantes. ¿Podría ser que parte de su información, su tiranía, ahora está siendo expuesta en público? Y ahora dicen, señor primer ministro, tiene que detener esto o, si no, no vamos a financiar su campaña. Le damos beneficios, acceso. Detén esto. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Piensa en las ramificaciones de esta tecnología. Ahora pueden averiguar quién es el dueño de este sitio en particular. Eso significa que el gobierno está trabajando de la mano, en armonía, una sinergia funcional con las plataformas de redes sociales. ¿Cómo lo sabría él? ¿Establecemos una cuenta de redes sociales con el gobierno? No, no lo hacemos. ¿Qué gobierno se llama YouTube? ¿Qué gobierno se llama Facebook, Instagram X? ¿Cuál se llama así? Vamos, Rumble. ¿Cuál? Eso significa que el gobierno ahora está usando las redes sociales como su brazo para forzar, controlar todo en nombre de proteger. Políticas, proteger nuestra constitución, proteger y preservar a la gente. Hipocresía, engaño, están trabajando juntos. Ahora imagina lo que va a pasar ahora. Cuando la gente escuche esto y estén detrás de las computadoras, ¿crees que ahora van a tener miedo y pensarlo 2 veces sobre el material que publican? ¿Qué pasa con los periodistas independientes de investigación que van y desentierran información que necesitamos saber sobre la tiranía del gobierno, la tiranía de la iglesia? Sí, la tiranía de los comerciantes que debemos conocer para protestar, prepararnos y alejarnos. Es el miedo lo que debe despertar a los adventistas del séptimo día. Porque lo que necesitamos hacer ahora, muy pronto, no podremos hacerlo. Hechos y la verdad que debemos mostrar, muy pronto van a decir, iremos a ver. Y recuerda, los gobiernos tienen sitios negros, donde ponen a la gente en prisión. Nunca vuelves a escuchar de ellos. Pasa en Sudamérica, Norteamérica, el Caribe. Por cierto, ¿dónde tenía América su prisión de sitios negros? ¿No está por el Caribe? ¿Dónde está Cuba? Gitmo, prisión de Guantánamo en el Caribe. Te capturan, desapareces. Está allá en Europa. Es guerra. Amigos míos, guerra. Quieren silenciar el discurso. Lo que consideran va en contra de la narrativa de su gobierno. Clip 2, en el mismo punto que él hizo. Escúchenlo. No voy a decir mucho sobre nuestras capacidades para rastrearlo. Y lo hemos estado rastreando. Y van a ver algunas acciones muy pronto que están usando redes sociales. Imagínate eso. Para que puedan implementar la tiranía y sus leyes diabólicas, tienen que silenciar la libertad de expresión y controlar la libertad de prensa. Ese es el punto. Amordazarte. Y te das cuenta de que todo este movimiento, el silencio y la censura, marginan. Te das cuenta de que estas cosas se han amplificado. Han ganado más fuerza desde la pandemia y durante la pandemia dicen ponte la mascarilla. Ahora quieren amordazarte, no solo literalmente, sino también figurativamente, simbólicamente y espiritualmente. ¿Lo ves ahora? Muy bien, continuó diciendo. Nosotros no lo hicimos una vez que rastreamos. Una vez que rastreamos, rastrear y rastrear, ¿no es algo rastrear y rastrear en pandemia?
Una vez que rastreamos y seguimos la pista, y una vez que identificamos quiénes eran las personas detrás de estas publicaciones y detrás de estos sitios de redes sociales, descubrimos que eran jóvenes y elegimos no procesarlos. Escucha lo que dice. Te diré lo extraño y bizarro que es eso. Es puramente por buena conciencia que muchos de ellos no los perseguimos porque son jóvenes. Están siendo engañados. Están siendo utilizados con el propósito equivocado. De acuerdo. Entonces son jóvenes. Y amigos, pensemos críticamente aquí. Cualquier cosa que se haya publicado fue tan dañino para el gobierno que tuvieron que violar su privacidad. Deja que eso te cale hondo. Debieron rastrear e identificar quién estaba detrás de esa publicación. Y lo hicieron porque vieron la publicación como peligrosa, ¿verdad? Escucha, ¿verdad? De acuerdo. Tan condenatoria que tuvieron que hacer esto. Y cuando se dieron cuenta de que eran niños o jóvenes, no niños, jóvenes, y deben haber sido jóvenes que podían pensar. Porque un niño pequeño no puede publicar. Seamos muy críticos aquí. Un niño de 9, 10 años no puede publicar información tan condenatoria. Son adolescentes, ¿verdad? Debemos despojar tus derechos, rastrearte, no identificarte y amenazarte. Detente ahora mismo. Pero noticias de última hora del primer ministro. Noticias de última hora. No los perseguimos. ¿Qué significa perseguir? ¿Quieres decir procesar? Oh. Noticias de última hora. Entonces, solo procesamos y consideramos peligrosas las publicaciones que provienen de adultos. El problema no es la publicación, sino los adultos involucrados. ¿No sabías, señor primer ministro? Si la persona era un adulto o un adolescente, no lo sabías. Era el contenido que se publicó lo que reveló la tiranía en tu gobierno, lo que te llevó a buscar, espiar y vigilar. ¿Vas a decir que eran adolescentes y por eso no los perseguirás? Por favor, piensen, amigos. Creo que piensas que sé todo. No lo sé, pero lo creo. Una razón por la que podrían haberse echado atrás y no, entre comillas, perseguir, es porque las leyes vigentes en Jamaica no penalizan severamente a los adolescentes que hacen tales cosas. Eso es todo. Miren más adelante en el Parlamento en Jamaica cómo se van a modificar esas leyes. Sí, para ahora sancionar severamente a los adolescentes. 16, 17, 18 y adultos. Miren lo que se avecina. Es porque las leyes vigentes no penalizan a los menores. ¿Recuerdan en la Edad Oscura, cuando los adultos no podían predicar o serían encarcelados? No podían protestar. En contra del papismo, los niños empezaron a predicar en medio de la opresión de la iglesia y el gobierno en Europa. Amigos, ¿recuerdan el viejo mundo? Predicadores, niños. ¿Por qué? Porque las leyes establecidas no podían procesar a menores. ¿Recuerdan la escena final del ministerio terrenal de Cristo? En la última semana del ministerio terrenal de Cristo, los discípulos predicaban y protestaban contra la tiranía de iglesia y gobierno. Y los líderes de la iglesia y del Estado dijeron: Jesús, dile a tus discípulos que se callen. ¿Pero quién empezó a predicar? Los niños empezaron a predicar y no pudieron parar, porque las leyes vigentes no procesaban a los menores. No sé quién. El señor primer ministro piensa que puede engañarnos. Verás, podemos razonar porque Dios nos dio el espíritu de discernimiento. Discernimiento, y por eso debemos ser pensadores críticos. Pero mira lo que viene. Nuevas leyes serán presentadas ante su parlamento en Jamaica. Ya verán, y en todos los demás países lo verán en el Caribe. Y por eso esto debería ser una llamada de atención. Una llamada de atención. ¿Crees que van a perdonar a los niños o a los adolescentes? Espera ahí.
El Papa en los oscuros siglos, desde 538 hasta 1798, mataba a adolescentes o masacraba a padres e hijos. Háblame. Vamos, háblame. Ese hombre de los años 1940 allá en Alemania se dedicó a matar niños o enviaba tanto a niños como a padres a esos campos de exterminio. Háblame. Y la Biblia dice: lo que ha sucedido se repetirá. Observa las nuevas leyes que vienen. Te di esos ejemplos para mostrarte el futuro. Vuelve aquí. Despierten, adventistas del séptimo día y el resto también. Muy bien. Continuó diciendo que debemos combatir la desinformación porque afecta a personas racionales y razonables. Escuchen. El mundo nunca ha tenido la capacidad, como la tiene ahora, de crear y generar desinformación a una escala y velocidad que influye en personas que normalmente son racionales y razonables. ¿Podemos acordar con él? Con redes sociales e internet es verdad. La información puede viajar más lejos y con mayor rapidez y velocidad. Estamos de acuerdo con eso, señor primer ministro. Pero deténgase ahí. ¿Nos estás dando una noticia impactante? Entonces, dices que antes del internet y las redes sociales, ¿no eran, entre comillas, desinformación? No. Lo que llamas información errónea, entre comillas, desinformación, entre comillas, malinformación, no eran peligrosos antes de internet, ¿verdad? ¿Quieres decir que no podían influir en la gente antes de las redes sociales? Vamos, háblame, háblame. ¿De verdad piensas que somos unos bufones? Pasó a decir que la gente con títulos, aquellos que son educados, están siendo engañados. Así que debemos proteger a aquellos que son educados, que tienen títulos, asociado, licenciatura, maestría, doctorado, porque no pueden pensar por sí mismos. Este es el primer ministro diciendo que debemos regresar. Quita tu discurso y las filmaciones de la prensa para proteger a aquellos que son educados. Escucha lo que dice. Es risible. Gente, ya está en un punto donde incluso las personas con títulos, personas que han ido a la escuela y estudiado en las instituciones más altas del país, no son capaces de discernir las tonterías que llegan a su mente. Me están llamando y preguntando si es cierto. Noticias de última hora. Es increíble. ¿No saben que hay toda una industria llamada fake news? Misericordia, una industria establecida solo para hacer eso. Lo llaman entretenimiento. Amigos, noticias de última hora. Si fuiste a Calabar High School, si fuiste a la Universidad de las Indias Occidentales, si fuiste a Northern Caribbean University, si fuiste a cualquier. En secundaria y universidad no piensas con claridad. Ahora el gobierno piensa por ti. ¿Qué? Eso es una falta de respeto del primer ministro hacia ustedes que son educados. ¿Crees que solo quienes asistieron a la escuela son educados? Puedes tener títulos académicos y aún carecer de discernimiento e intelecto. ¿Cuántas personas que dicen tener títulos no distinguen su mano izquierda de su mano derecha? No pueden razonar críticamente. Eso es una falta de respeto a su gente allí en la isla. ¿Quién lo va a controlar en eso? Ven, amigos, cuando miran el panorama general, pueden darse cuenta de que es un movimiento tiránico. Movimiento tiránico. Así que ahora el gobierno debe ser su maestro. El gobierno debe ser su cuidador. El gobierno debe pensar y actuar por ustedes y decirles cómo pensar y cómo actuar. ¿Cómo llamarían a eso? Lo llamarían control. Eso se llama esclavitud mental, señor primer ministro. Usted, esclavitud. Y usted debería ser muy sensible a la esclavitud, señor primer ministro.
Cualquier cosa que grazne, nade, se parezca a un pato. Como la esclavitud es esclavitud. Eso es esclavitud del alma. Eso es un grillete intelectual, unas esposas del gobierno intelectual. Pensaremos por ti y te diremos cómo pensar, cómo actuar, cuándo actuar, para quitarle la independencia a otros. ¡Qué engaño! De acuerdo. Él continuó diciendo: son crédulos y vulnerables, creen todo lo que ven en la TV y en sus teléfonos. Escuchen lo que dice aquí mismo. Mucha gente se queda en casa y está en su teléfono o están viendo en sus computadoras disparates y tonterías, pero no son capaces de discernir que no es así. Escuchen. Porque mientras lo vean en la televisión o les aparezca en su pantalla, lo toman como un hecho. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. Escuchen. La información no está moderada. Entonces, escuchen. Él declaró: aquellos que miran la televisión de pantalla grande y leen noticias en sus teléfonos, que puedan discernir y que estén aceptando mentiras como hechos. Señor primer ministro, ¿me está diciendo que solo las personas que usted llama teóricos de la conspiración publican cosas que se ven en la televisión y en el teléfono celular? ¿El gobierno publica información en pantallas de televisión? ¿El gobierno publica información en las pantallas de los teléfonos celulares? Sin duda. Muy bien, señor. Estamos de acuerdo. Adelante con la próxima. El gobierno de Jamaica publicó información en la pantalla de televisión que era una mentira. ¿No puedes responder? ¿Qué hay sobre la pandemia? ¿Cuáles fueron las políticas de tu gobierno y los líderes eclesiásticos, incluyendo los adventistas, en Jamaica? Publicado en la pantalla de la TV. Medios de comunicación convencionales. GIS. ¿Sabes lo que significa GIS? En incluso teléfonos celulares. Esas fueron mentiras, engaños, y perjudicaron a la gente, no solo intelectualmente, sino también físicamente. ¿Cuántas personas sufrieron? ¿Cuántas personas murieron por sus políticas para combatir la pandemia de la pestilencia 19? ¿Ha pedido disculpas? ¿Ha sido comprometido? ¿Qué hay de AstraZeneca? ¿Ha pedido disculpas, señor primer ministro? ¿Ha declarado públicamente que no volverá a hacer tal cosa? No, usted no lo ha hecho. No he visto el registro. No he visto que lo hayas hecho. Pero ahora quieres culpar a los llamados teóricos de la conspiración. Moderan contenido, censuran y acusan de mentir en noticias de última hora. Señor primer ministro, los líderes del gobierno son más culpables de difundir mentiras que la gente común. Y me detuve por el efecto. Pregunta: ¿quién difunde más mentiras que los líderes del gobierno? Dímelo tú. Tú responde esa pregunta. ¿Quién difunde más desinformación, engaño más que los líderes del gobierno? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor al poder es la raíz de todos los males. Y el amor por controlar a las masas es la raíz de todos los males. Habla conmigo. Ahora déjame volver a aquellos de ustedes a quienes el primer ministro dijo: son educados, tienen títulos y no pueden discernir lo que ven en la pantalla del televisor y lo que ven en su teléfono celular. Parcialmente tiene razón. Porque la mayoría de ustedes que tienen sus títulos, la mayoría de ustedes que fueron a escuelas de posgrado, universidades, saben que la mayoría de ustedes vieron la información en la pantalla, en su computadora, en su TV. Las políticas para combatir la pestilencia pandémica, ¿sabes que seguiste adelante con eso
incluso después de ver ambos lados del problema? Seguiste adelante con las políticas del gobierno, ¿verdad? Y la mayoría, no todos, no me citen mal, y la mayoría de sus políticas te hicieron daño. Hicieron daño a los miembros de tu familia, hicieron daño a tus vecinos. Eso significa que el primer ministro tiene razón. No tienes discernimiento. No me apedreen. Son hechos. No me apedreen. Son hechos. Sigamos adelante. Aquí, ahora. Podemos corregir los errores en el futuro cercano. Con la gracia de Dios, podemos. Y por la gracia de Dios, digamos, Señor, dame el espíritu de discernimiento. Por favor, Señor, por favor. Y adventistas del séptimo día, despierten. Está bien, continuó diciendo. Todas estas políticas que ahora está a punto de implementar para rastrear. Rastrear quién publica en varios sitios, páginas y canales de redes sociales. Y luego cerrarlas. Dice que está siguiendo. Está siguiendo a otras naciones que son un faro de libertad. Amigos, voy a prepararlo para reírnos. ¿Conoces a Andrew Holness? El primer ministro de Jamaica. Ahora estoy sonriendo. Está a punto de presentarse como un faro de libertad. Y está imitando al implementar estas leyes para quitarte tus libertades. Dice Estados Unidos y Canadá. No te rías. No es gracioso. Aquí está. Si no supiera más, diría amén. Primer ministro Holness. Hay sociedades que miramos y decimos, estas sociedades son los faros de la libertad. Y en esas sociedades han reconocido los peligros de permitir que este tipo de flujo libre, no regulado de desinformación, reine. En países como Canadá, por ejemplo. Misericordia. Incluso en los Estados Unidos. Misericordia. Han actuado desde sus instituciones para llamar a las empresas de redes sociales y decir, escuchen. Eso es todo. Observamos cómo sus redes sociales han intentado influir en nuestras elecciones. Deben moderar. Moderate their dear white side to you. ¿Ves? Eso hizo. Utilizó métodos para seguir y localizar a las personas. Múltiples, dijo. Varios casos. ¿Quién está publicando lo que no nos gusta? Ven, amigos. Andrew Holness, primer ministro, puede ser sincero. Después de mi declaración, podría prohibirme ir a Jamaica nunca más. Richard. Monciano, Buchanan. Podríamos estar en cuarentena en América y no regresar a Jamaica pronto. Podría mencionar Border Patrol. Podría decir inmigración. Si ven este nombre, nieguen la entrada. Te das la vuelta, los envías de vuelta a donde vinieron. Amado, creo que por un lado es sincero, pero puedes estar sinceramente equivocado. Y creo que este hombre está embriagado de poder. Verás, el legado. El legado puede ser destructivo, porque quiere ser conocido como el hombre que llevó a Jamaica de un paso al siguiente. Quiere imitar a Estados Unidos y Canadá. Tomar lo que sea que esté pasando en Estados Unidos para ponerlo allá en Jamaica, y el nombre del legado quedará grabado para siempre en la historia de Jamaica. Entregue su integridad, hizo X y sin TC, pero sin saber que en realidad está tomando prestada e implementando la tiranía de Estados Unidos en Jamaica. Va a ser conocido como un traidor más adelante. Si no cambia cuando se escriba la historia, va a ser conocido como un traidor. La tiranía que nace de Estados Unidos y Canadá proviene de la ONU. Y luego viene del Papa Ray, de la propiedad a la ONU
de la ONU a América y Canadá, y de ahí a Jamaica. Eso es traición en las altas esferas. Echemos ahora un vistazo a Canadá, que él dice que está implementando. ¿Ves lo que pasa ahora? En Jamaica, los políticos están en la cama juntos. Ese es el punto. Y tu totalidad y los líderes de las plataformas de redes sociales están en la cama juntos. Buenas parejas de cama, no parejas extrañas. Aquí está Canadá. Veamos. Vea esto. Sun TV vigilaba cualquier desliz y le preguntaron qué país admiraba más. Respondió China. Dice admirar su dictadura básica porque les permite avanzar. Luego se corrigió y aplaudió a Canadá. Lo sabemos. Sabemos qué piensas. Detengámonos allí. Tuve muchas reuniones con el presidente Xi. Él es mortalmente serio. Detente ahí mismo. ¿Crees que es accidental que el primer ministro Andrew Holness diga que América y Canadá son las naciones que está imitando? Y menciona primero a Canadá. No lo olvides. ¿Existe una relación de trabajo entre el primer ministro Andrew Holness y el primer ministro Justin Trudeau? Por cierto, anciano Buchanan, puede que no puedas volver a Canadá después de esto. Y tenemos que hacer evangelización, tanto en Jamaica como en Canadá, en persona. Nos van a bloquear porque estamos presentando la verdad, como intentaron bloquear y proscribir a Elías en 1 Reyes 17, 18 y 19. Me desvío. Vuelve aquí. Vamos a ver que hay una conexión entre estos dos primeros ministros y Johannes y Justin Trudeau. Pero espera. Acabo de mostrarte lo que Justin Trudeau de Canadá está promoviendo y de quién está recibiendo órdenes. Eso es China. Dictadura. Detente justo ahí. ¿Quién dijo públicamente que China es el mejor implementador de la doctrina social católica? Fue el Papa Francisco y los jesuitas de Roma. Eso significa que las políticas de Canadá vinieron de China y su política china vino de la Iglesia Católica Romana, los jesuitas. Entonces, ¿qué está implementando Ángel Honus en Jamaica? Las políticas del jesuitismo. Oh, pueden bloquearme, anciano Buchanan, pueden bloquearme. Y el jesuitismo trata sobre la esclavitud. Y Angel Honest profesa estar afiliado a la denominación adventista del séptimo día. Señor, ten piedad. Y Ref 18, 2, 4 y 13, el púlpito fomenta la esclavitud. Es una vergüenza que no liberen a la gente de la esclavitud papal, primer ministro. Y si desconoces, entonces, siento lástima, rezo por ti aún. Y claro, algunos podrían preguntar, ¿cómo puedes decir esto sobre los primeros ministros? ¿Crees que Martin Luther se preocupaba? ¿Sabías que la obra de Luther no era solo liberar a las iglesias de la tiranía papal? Si no lo sabías, déjame educarte ahora mismo. La obra de protesta y reforma de Martin Luther fue liberar a los reyes y príncipes de Europa de la tiranía papal donde quiera que estuviera. Los príncipes alemanes se liberaron del jesuitismo y acuñaron el término protestantismo. ¿Dónde están los Martin Luthers de hoy? No puedes silenciarme. Va a llegar un día en que te arrepentirás del día que nací. Vámonos de Canadá ahora. Sabemos lo que están implementando al venir a Jamaica. ¿Qué hay de América? Anthony Blinken.
¿Quién es él? Algunos de ustedes ni siquiera lo saben. Secretario de Estado en América. Escuchen lo que dice sobre usar la tecnología de IA para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030. Escuchen lo que dice. Utilizar la IA en negociaciones de organizaciones multilaterales, hablaremos de eso. Usarla como una forma de combatir la desinformación, uno de los venenos en el sistema internacional de hoy. ¿Escuchaste eso? Quiere usar IA para combatir la desinformación. ¿Por qué? Él dice, ¡oh, no! La desinformación es un veneno para los sistemas internacionales de hoy. Espera un momento. Espera. Dos cosas. ¿Entiendes lo que dice Jodes hoy? Está recibiendo órdenes de Marcha de América. Utilizarán IA para silenciar el discurso libre que consideren desinformación, información errónea o dañina. ¿Entendido? Número 2. La última vez que miré, el secretario Blinken es el embajador de América. ¿Por qué le preocupan los sistemas internacionales? América es tu responsabilidad principal. ¿Por qué preocuparse por otras naciones? Verás, el punto es este. Para que ellos tengan un gobierno mundial, deben reprimir el discurso y destruir el protestantismo. Y el protestantismo es lo que dio al mundo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de tu conciencia. América le debe sus valores en su génesis a Martin Luther, John Wycliffe y los reformadores protestantes. Mira esto. Este es Henry Kissinger y de ninguna manera está exaltándolo. ¿Sabes lo que dijo? La única forma en que el papado y el imperio podrían reinar es destruyendo el protestantismo, porque el protestantismo propugna libertades y la libertad de conciencia. Está justo ahí. Desafío el globalismo. Globalismo. Esto es lo que Blinken está promoviendo. Esto es lo que Hornas y Trudeau promueven. Globalismo, tiranía y gobierno de masas. Ese es Martín Lutero. ¿Cómo Lutero se volvió viral? Porque Lutero usó la imprenta. No eran las redes sociales. No era lo que llamaríamos el espacio virtual. Era la imprenta estacionaria. ¿Y qué hicieron con las obras y libros de Lutero? Los quemaron. Y eso es lo que están haciendo ahora. Y es por eso que los adventistas del séptimo día, los Martín Lutero modernos, es hora de clavar el proverbial 95 tesis contra el papismo, el jesuitismo, el globalismo, la ley de la turba y la tiranía. Hazlo. En las comunidades, en redes sociales, antes de que sea tarde. Hazlo en Jamaica. En Jamaica, fieles al frente y al centro. Hazlo en Canadá. En Canadá, fieles al frente y al centro. Hazlo aquí en América, allá en Europa. ¡Háganlo! Y es por eso que los papas aún tienen la Junta de la Inquisición. Aún está intacto hoy. ¿Lo ven, mis amigos? Muy bien. Ahora miren esto. ¿Y qué piensan los papas y jesuitas de las libertades en América? Ellos dijeron que es un error pestilente. Un error pestilente que debemos despreciar y que debemos destruir. ¿Y eso es qué? Y tu plenitud se está implementando ahora en Jamaica, y lo que está pasando en Canadá, y lo que está pasando aquí en América. Volvamos a parpadear aquí mismo. No parpadeen, estén vigilantes. Escuchen lo que dice ahora. La tecnología IA, el habla suprimida, es necesaria para implementar la Agenda 2030. ¿Cuántos años nos quedan para llegar al año 2030? Ahora, no quiero decir que la Agenda 2030 se basara en el año 2030. Solo coincide. Y por cierto, ¿por qué usarían ese número 2030? Piensen, nada es accidental. Escuchen lo que dice.
Tuvimos una sesión en la Asamblea General de la UN el otoño pasado. Reunimos a tecnólogos de diversos países para explorar cómo la IA puede acelerar los objetivos de desarrollo sostenible, que en gran medida están estancados. En otras palabras, para implementar las políticas de la Agenda 2030, él dice en las naciones, el momentum se ha estancado. ¿Qué lo ha causado? Las personas en las naciones no voten. Y en realidad protestaron contra sus políticos para que no voten por políticas que están en la Agenda 2030, los ODS de la ONU. Fue debido a las plataformas y publicaciones de redes sociales, sitios y canales que protestaban contra las políticas tiránicas de la Agenda 2030. Como resultado, ahora Blinken está lamentándose. La agenda se ha estancado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cerrar estas plataformas. ¡Ciérralos! ¿Lo ves ahora? Mira, ese es el ODS. Pronto volveré a eso. No olviden, este es su resumen de políticas. Muy bien, miren esto ahora. Blinken va a decir que el entusiasmo por usar la IA para combatir la desinformación dice que se hace en el mundo en desarrollo. ¿Qué naciones componen el mundo en desarrollo? Hay varias. Una es Jamaica. Los puntos están conectados. Escuchen lo que dice. Viajando por el mundo me doy cuenta de algo interesante. He notado mayor entusiasmo por la inteligencia artificial y la tecnología en países de la mayoría global en desarrollo. Ven una oportunidad para acelerar y superar desafíos significativos que han establecido para sus sociedades y necesitamos ayudarlos a lograrlo. En el mundo en desarrollo, en otras palabras, Angel Holness no solo tuvo este pensamiento. No. Tiene que seguir las políticas de la agenda que vienen de arriba. Sede central, mira tu pantalla. ¿Por qué crees que Angel Holness y Jamaica han sido etiquetados como una mini superpotencia en el Caribe? Mira a la derecha de tu pantalla. ¿Con quién está conectado Angel Holness? Afirma Justin Trudeau de Canadá. Aquí está ahora. Esto es Angel Holness diciendo en realidad que él y Justin Trudeau han sido colocados en el poder para llevar a cabo la agenda de la ONU, la agenda de Popri, la agenda de la Agenda 2030. Por eso, Andrew Holden ha dicho, debemos censurar el discurso. Y está imitando a Canadá. Sus propias palabras. Escuchen de la boca del propio caballo. Y una cálida bienvenida a Jamaica. Secretario General, usted me nombró como co-convocante del financiamiento para el desarrollo en la era de COVID-19 y más allá. Y luego como copresidente junto con nuestro buen amigo, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, como copresidente del grupo de amigos para la financiación de los ODS. Eso es todo. Financiación de los ODS. Integralidad y debería no. Porque en sus países, para implementar esta Agenda 2030, se ha estancado. ¿Por qué? Discurso. Las protestas entonces silencian esos discursos. Y escuchen esto ahora. Este es el secretario general de la ONU, Gutiérrez, llamando a Angel Holness el campeón. Y fue muy importante para mí. Mientras hacemos este trabajo, mientras preparamos este trabajo, venir aquí y aprovechar el liderazgo y la experiencia del primer ministro Holness. El primer ministro Holness ha sido, como él describió, un campeón en relación con la acción climática y un campeón en relación con un desarrollo multilateral, reformado y efectivo. Campeón. ¡Oh, aman Jamaica, campeón! Y amigos, miren esto con atención ahora, miren su pantalla. Angel Holness. En esos clips con los que comencé, en realidad están repitiendo las palabras de Antonio Guterres. Miren esto.
están utilizando mal las plataformas digitales para desacreditar la ciencia. Ah, ¿lo ves ahora? Champion Boy. En otras palabras, Gutiérrez y Justin Trudeau, Junto con Andrew Holness, están en el equipo de relevos. César, ¿se acercan las Olimpiadas en París? Están en el equipo de relevos. Van a los Juegos Olímpicos. Es un pastor que en realidad está al principio, en la primera etapa. No es Gutiérrez quien abre la carrera, es el Papa de Roma. Él corre la primera etapa y pasa el testigo ¿a quién? Al secretario general de la ONU, Gutiérrez. ¿Y quién tiene la penúltima etapa? La esquina. Es decir, lo viste claramente, es Justin Trudeau. Entonces, ¿quién va a presentarlo ahora? Jamaica, el campeón, Angel Holness. Escucha lo que dice aquí mismo. El mal uso de las plataformas digitales subvierte la ciencia y difunde desinformación y odio a miles de millones. Esta amenaza global requiere acción clara y coordinada. Nuestro informe de políticas. Mira esto, sobre la integridad de la información en las plataformas digitales, plantea un marco para una respuesta internacional preocupada. Fíjate, ¿qué levantó y exaltó? Ese es el libro en tu pantalla. Doble predicador, duplícalo, doble. Ese es el libro en tu pantalla. Muchas gracias. Y en ese mismo discurso, él dice que necesitamos silenciar el discurso en las plataformas digitales. Me pregunto por qué. Si protestas contra sus políticas para implementar estos 17 objetivos, eres una amenaza para el globalismo. Caso cerrado. Ese es el clavo en su ataúd. Mira el número 1. ¿Qué es el número 1? Necesitamos implementar un sistema de identificación digital y una moneda del Banco Central. Aquí está ahora, campeón chico, Angel Holness. Y amigos, aquí está mi punto. Regresen aquí. Aquí está mi punto. Voy a compartirlo con ustedes. Lo que Andrew Holness acaba de hacer es el clavo final en el ataúd. Voy a compartirlo con ustedes. Ya promovió el CBDC. Eso es la Agenda 2030. Promovió la identificación digital. Eso viene del jesuitismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Censura. Eso es. Esa es la última estocada. Dámelo en eso. Serious. That's the and... En las próximas semanas y días haré ciertos anuncios. Sí, señor. Sobre la aceleración de la intención de Jamaica de convertirse en una sociedad digital. Está bien. Sherry Moore. Estamos bien encaminados. Hemos establecido el sistema de identificación nacional. Número 1. O16 Petrite. Hemos implementado nuestra moneda digital. Número 2. The Tree Science. Hemos dado instrucciones a nuestros ministerios para digitalizar sus operaciones. Nuestros ministerios avanzan de sistemas en papel a digitales. Entonces, ¿qué sigue? Censura. Pero tienen que crear al hombre del saco. Creo que hay algunas personas rebeldes detrás de las computadoras. Gente rebelde detrás de su teclado. Eso creo. Pero también creo que pueden ser impostores, que son caballos de Troya del gobierno. Funcionarios crean crisis para imponer censura draconiana. Aquí está Andrew Holness ahora. ¿Sabes qué? No hay ningún intento por parte del gobierno de eliminar el dinero en efectivo. Significa dinero en papel. ¿Pero qué acaba de decir? Las fechas son claras y él dice que el problema radica en las publicaciones en redes sociales. No hay ningún intento por parte del gobierno para eliminar el dinero en efectivo, es decir, el papel moneda del sistema, dijo el señor Holness. Él está realmente preocupado de que los jamaicanos interpreten la información de esa manera. Solo detente un momento. Solo ser racional.
¿Por qué gastaría el gobierno miles de millones de dólares para cambiar la moneda a un nuevo billete durable que no tengamos que estar cambiando tan a menudo? Solo para luego eliminarlo del sistema. ¿No ves que es una tontería? Pero la cantidad de personas que lo han seguido me preocupa por lo que los jamaiquinos están consumiendo como información. Redes sociales. Cuestionar más a fondo la lógica de las preocupaciones planteadas. ¿Dónde está nuestro razonamiento? No tenemos nada. ¿Y por qué es tan fácil para nosotros dejarnos atraer por rumores? Ahora, ¿ya terminó? Es interesante. Dos cosas. Que no hizo referencia a su declaración anterior. Permítanme obtener esa fecha porque la gente se la perdió. ¿Qué fecha es esa? Eso es... no está ahí. Este clip en la pantalla salió después del primer clip. Aquí está mi punto ahora. Él no hizo referencia a lo que declaró antes. Él simplemente dijo, culpa a la gente en las redes sociales que están diciendo, quiero implementar una sociedad únicamente digital, cuando él fue el que dijo eso. Número 1. Número 2. Escucha su razonamiento. Él dijo, ¿crees que el gobierno gastaría miles de millones de dólares para crear una nueva moneda? ¿Nuevos billetes de papel? ¿Y de repente sacarlas de circulación y hacer todo digital? ¡Qué tontería! Señor primer ministro, tengo una objeción. ¿Sabes que en la historia los globalistas, los tiranos, de hecho construyeron un barco enorme llamado el Titanic? ¿Sabes que gastaron millones para construir el Titanic? ¿Sabes por qué lo hicieron? ¿Y cuándo tomó su viaje inaugural se hundió? ¿Sabes quién fue asesinado? ¿Quiénes fueron asesinados en ese viaje? Gastaron millones para eliminar amenazas contra el globalismo. Entonces, su argumento no tiene base. Primer ministro. Número 2. ¿Sabe cuánto dinero se gastó para construir el World Trade Center? Oh. ¿No pongas cara de que no sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes que destruyeron esas 2 torres? ¿Sabes que destruyeron otras torres? ¿Y ningún avión golpeó esas torres? ¿Miles de millones de dólares? Señor primer ministro, se esfumaron para poder implementar el Acta Patriota, para despojarnos de nuestras libertades y decir, hagamos una guerra global contra el terrorismo, vayamos allá al este, y no encontraron ni una sola arma de destrucción masiva. Y el presidente de Estados Unidos dijo, ¿estás con nosotros o con los terroristas? Y en realidad eran terroristas. Eran el verdadero hombre del saco. ¿Cuál es tu razonamiento, señor ministro? Ellos crearán ataúdes de $1,000 millones para destruir nuestras libertades. Ellos crearán ilusiones. Oh, no queremos CBDCs porque tenemos nueva moneda de papel, billetes de papel, para hacer dormir a la gente. Y luego despliegan el sistema monetario tiránico. Vamos, señor Premier, usted lo sabe mejor. Nosotros aquí tenemos discernimiento espiritual. Nosotros aquí entendemos la historia. ¿Cuántos miles de millones se invirtieron en esos laboratorios? Para despojarnos de nuestras libertades. ¿Y qué haría el CBDC? Rastrear y despojar nuestras libertades. Eso será canon. No iremos a Jamaica pronto. ¿Sabes qué? Realmente pensé que iba a cerrar hoy mucho más temprano. Voy a detenerlo justo aquí. Sí, voy a omitir todo esto.
Solo dame la pantalla, Preacher. Solo voy a omitir esto. Todo proviene de Potpurrí. Y por la gracia de Dios, mañana les daré la segunda parte de esto. Mencioné a Hillary al salir de casa. Solo 30 mins. 30 minutos. Gazar. No te rías por ahí, César. Media hora de jazz. Y luego, mañana, Sturker Ardis, la segunda parte. Revisando mis notas, aún falta mucho. Voy a parar aquí y continuar mañana. Así es como lo dejaré. Este es el secretario Blinken de SE-Sur-U, quien afirma que seguirán siendo los creadores de estándares. Los creadores de reglas alrededor del mundo utilizando tecnología de IA. Piensa en eso. Y un propósito de ello, censurar el discurso. Eso hace Jamaica. Eso es profético. Te lo daré después de que pase el clip, secretario Blinken. Debemos hacer inversiones y decisiones generacionales aquí, incluyendo en nuestra competitividad tecnológica, para seguir siendo creadores de estándares y reglas globales. Sí, IA. Y aquí hay una profecía, en el libro Maranata, que significa, el Señor viene. Se dice que América, tierra de libertad, se unirá con el papado, imponiendo la conciencia y obligando a los hombres a honrar el falso sábado, la gente de cada país del mundo. Eso incluye a América, perdón, eso incluye a Jamaica. Eso incluye a Jamaica. La gente de cada país del mundo será llevada a seguir su ejemplo. Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque ella deja aún la misma crisis vendrá sobre nuestro pueblo en Jamaica, en todas partes del mundo. Algunos de ustedes dudan que la hermana White fue inspirada quien escribió ese párrafo. ¿Sucedería alguna vez? Ley dominical en América, ley dominical en Jamaica. Comienza en América. ¿Ocurriría eso alguna vez? 2 puntos rápidos. Un llamado a forzar a las personas a adorar el domingo ya está ocurriendo en América. Número 2. Jamaica imitó a América. Medidas contra la pestilencia 19. Otras naciones seguirán ese ejemplo. Ahora, Jamaica imita la política de USA para combatir lo que denominan teorías de conspiración. Desinformación. ¿Y te das cuenta de que lo que se ha etiquetado como teorías de conspiración ahora se ha convertido en hechos de conspiración? Es hora de despertar, amigos. Entonces, lo que necesitamos hacer como ASD, debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. El trabajo no es solo en las redes sociales, en el espacio virtual, también está en la comunidad. Mañana hablaré más sobre eso. Es tiempo de evangelismo agresivo. El Señor viene pronto. Al ponerse el sol hoy, les deseo un feliz sábado. Únanse a nosotros mañana a las 10 a.m. Para nuestro servicio de sábado. Y mañana, esperen, no puedo hacer eso. Gracias, predicador. Algo me falta. Así que, amigos, voy a saltar algunas cosas y darles esto ahora. Es evidente que lo que necesitamos hacer muy, muy pronto, no lo podremos hacer en las redes sociales. Y como resultado, los dejaré con este video promocional. La censura es real. Como resultado, organizaré una semana de presentaciones en X, formerly called Twitter, porque el contenido y la información han sido prohibidos en otras plataformas de redes sociales. Comenzamos el 8 de julio hasta el 12 de julio. Un orador diferente cada día. Para descubrir quiénes son estos presentadores influyentes y prominentes, vean el folleto que se encuentra a continuación. Comenzaremos cada día a las 12 del mediodía, hora del este. Excepto el 8 de julio, comenzamos a las 6 p.m. hora del este.
Regístrate ahora para tu propia cuenta de X, porque no podrás ver los videos sin ella. Los videos no se publicarán en ninguna otra plataforma, son exclusivamente solo para X. Y una vez que te registres, síguenos en Prophesy Again TV. Responderemos a sus preguntas durante nuestra transmisión en vivo. Denle me gusta y compartan este video. Y nos vemos el 8 de julio a las 6 p.m., hora del este, y del 9 al 12 de julio a las 12 del mediodía, hora del este. No se lo pierdan. Amigos, por favor, denle un like al video y compártanlo con otros. Mañana voy a explicar el propósito de lo que estamos haciendo la próxima semana. Por favor, amigos, dependo de ustedes. Dios depende de ustedes para apoyar su movimiento aquí en esta plataforma. Por último, si no sabes cómo, para registrarse en su cuenta X, cuenta de X de Twitter, hay un enlace en la descripción debajo de este video. También estará en el comentario fijado. Haga clic en ese enlace. Verá un breve tutorial de cómo registrarse en su propia cuenta de X de Twitter. Amigos, por favor, luego síganos en Twitter X, en Prophecy Again TV, porque es ahí donde transmitiremos. En vivo, recibirán la notificación. Podrán ver los videos. Diré más sobre esto mañana. No esperaba estar aquí en su presencia tanto tiempo, pero por la gracia de Dios, los veré mañana. Otra vez. El Señor viene pronto. Y la protesta continúa.